Oh, ¿y esto por qué? Hola, amigo cubano, compatriota. Aquí estamos, con nuestra cabeza, nuestra mente, eh, en Cuba. Una situación realmente desastrosa, la que pasa en nuestro país. Una situación realmente incontrolable, una situación realmente triste. Ayer hicimos una directa por YouTube, en el cual no tengo mucha movilidad allí. Y estuvimos hablando del tema de Gil. Gil es una, una historia más de tantas y tantas que han pasado por el entorno de Raúl y Fidel y han sido eliminados, han sido juzgados y no sé. Y este vídeo hago para un llamamiento a todo el entorno que están en el entorno ahora mismo del gobierno, de las Fuerzas Armadas, que se unan y cambien de bando. Necesitamos de todos los cubanos, dignos, de todos los cubanos con vergüenza, que se unan al cambio en nuestra patria. No podemos seguir permitiendo que nuestro país está en el estado de deterioro, el estado de miseria, de calamidad, de pobreza que sufre el país. No podemos como cubanos seguir permitiendo que vayan a la cárcel inocentes, que estén las cárceles llenas de inocentes y de todo el que levanta la voz para decir algo, termina preso, termina hay realmente un momento en que Raúl y su entorno más cercano están haciendo lo que tengan que hacer por tratar de defender el régimen. Ya aquello no es posible, aquí no hay Cuba gobierno, no hay sistema, no hay situación real y ese país, esa población tiene que cambiar el sistema sociopolítico, tenemos que cambiarlo en todos los cubanos, de afuera, de adentro, de todas partes, el del partido, el del ejército. La gente digna y de vergüenza tiene que unirse para terminar definitivamente con la desgracia que nos tenemos en nuestra patria. Ah, aquello no tiene posibilidad de continuar, no tiene posibilidades. Hay una manipulación extrema, no hay una confesión real de la situación crítica tiene el país. No hay comida, no hay dinero para comprar y el dinero que se puede estar recaudando se está perdiendo, se están guardando, se están llevando. Ahora el ministro dicen que se estaba sacando dinero, el ministro de Economía. El ministro de Economía puede que sea uno de los más decentes que haya dentro de ese sistema. Ahí está Marrero, que es el mayor delincuente y es el que mayor afinidad tiene con el sistema. Los demás, el Canel es un papagayo, vive como quiere y como quiere su entorno, pero lo tienen ahí de representatividad. El poder real lo tiene Raúl y sus hijos. Y nosotros hasta dónde vamos a, como cubanos, permitir la desvergüenza, la desgracia que atraviesa nuestro país. Mujeres, niños, ancianos sin comida, gente sin comidas y asesinatos por todas partes en Cuba, maltrato, robo.
Es un bandidaje lo que hay en nuestro país. Nosotros somos responsables, todo cubano tiene la responsabilidad de cambiar el sistema en Cuba, como lo hay en cualquier democracia. Todo el mundo con su voto pues es capaz de cambiar el sistema sociopolítico. Nosotros no tenemos sistema. En Cuba no hay sistema. En Cuba hay una dictadura férrea de Raúl y su entorno, y el que no, el que chiste pues se va del aire. Están una pila de militares presos, hay una pila de militares de disgusto ahí, generales, sargentos, tenientes, que lo han metido preso por querer un cambio en nuestro país. Y esos generales, esos coroneles, tenientes coroneles, tienen que unirse. Estoy haciendo un llamamiento a la unidad del ejército, de los cubanos, del ejército, que hay mucha oficialidad con vergüenza, con dignidad, con sosiego, y aquello no hay posibilidades de que continúen bajo la, bajo la, bajo, bajo aquella premisa no hay proyección, no hay camino, no hay vía para que un país tan lindo, tan hermoso y tan bello tenga un sistema de vida adecuado para toda su población. Y la única perspectiva que ven cubanos en su vida es irse del país. Pero el problema es que hay muchos niños ancianos que no pueden salir del país, que no pueden coger un avión, no pueden coger una balsa, no pueden salir del país. Y nosotros tenemos que tener la fuerza, la moral, la vergüenza y la dignidad de cambiar aquello. Tenemos que coger aquello por la mano. Tenemos que cambiar nuestra patria, tenemos que cambiarla. No podemos seguir bajo un sistema que se ha deteriorado totalmente, un sistema que no tiene funcionalidad, un sistema en que los dirigentes estarán guardando el dinero, se lo estarán reservando. Es indiscutible que el entorno de poder de Raúl y de su familia estarán previendo una salida del país con todo el capital del pueblo. Por eso tenemos que nosotros llevarlo a que suceda eso, que salgan del poder ya, que se vayan para donde se tengan que ir, pero nuestro país tenemos que cambiarlo, porque nuestro país cada día está más hundido en la desgracia, en la miseria y en la intolerancia. Nuestro país tiene que volver a ser libre, democrático, y tiene que ser un país con prosperidad y con derechos para todos y oportunidades para todos los cubanos. No puede nuestra patria seguir en la situación que está viviendo. ¿Cómo es posible que nosotros seamos capaces de seguir permitiendo que haya 8, 9, 10? Hay pueblos que tienen hasta 24 horas sin luz, sin comida, sin bebida, sin agua. ¿Qué falta para que nuestra gente saque la energía, la sangre, la herencia de Maceo, de Martí, de Ignacio Gramonte, de los Grajales? ¿Qué falta para que nosotros nos tiremos a la calle? ¿Qué falta para que los cubanos nos vayamos? Como fue el cubano este que fue preso político y se ha ido con su mujer y su hijo y creo que hasta sus nietos se han ido a la calidad del cobre. Pues ahí se tiene que ir todo el mundo. No hay relato de lo que ha pasado allí. No hay relato. Tenemos que nosotros sacar nuestra sangre mambisa, tenemos que sacarla, tenemos que sacar a Raúl, que estará que está en sus últimos tiempos de vida, un hombre con 93 años que hace gobernando un país lleno de miseria y de necesidad. No hay alternativa a un cambio forzoso. Tenemos que forzar un cambio, que nuestro país merezca el derecho a que los cubanos nazcan,
¿Qué hacen todos los que están, las hijas de Raúl, los nietos, los sobrinos, creando empresas en Bipime, creando historia, viviendo como reyes, en mansiones, viviendo como eso y un pueblo entero muriéndose de hambre? ¿Dónde estamos la dignidad, la vergüenza de nosotros? ¿Dónde está que en Cuba la mayoría del horario del día lo pasan sin corriente las casas? No hay luz, no hay petróleo, no hay nada. ¿Hasta dónde nosotros vamos a permitir que estén cohabitando en nuestro país el poderío absoluto de Raúl, que se ha cargado a oficiales, a esto, a lo otro? Hay muchos presos por dechistar, pero también hay muchos oficiales que están en vía de manifestarse, de expresarse, de querer un cambio. Hay más de 1000 oficiales que están en la perspectiva de un cambio. Pues únete tú si eres oficial, únete tú si eres un dirigente de vergüenza. Si tú eres un dirigente que tiene vergüenza, no espere que te hagan como Gil, que a Gil lo han sacado, lo han sacrificado para que todo el pueblo de Cuba está diciendo hoy que han quitado al culpable de la situación que hay. El culpable no es hijo Gil, el culpable es Raúl Castro, el culpable es el sistema que han impuesto, el culpable de que Cuba no haya comida. Ahora ponen a otro y ahora la población cree que el otro va a arreglar el problema y el problema no se va a arreglar hasta que no sacamos del poder a Raúl y su entorno. No quitamos los privilegios de los hijos de Raúl, los sobrinos, los nietos, no sé qué. Todo el mundo está viviendo del entorno de Raúl como le da la gana, mientras que hay madres que no tienen para darle un plato de comer a sus hijos. ¿Hasta dónde nosotros como cubanos tenemos que permitir? ¿Hasta dónde vamos a permitir que nuestro país tan hermoso, tan bello, tan lindo y tan nuestro siga siendo de Raúl y su entorno miserable? ¿Hasta cuándo tenemos que permitir que eso exista así? Es el momento, cubano, es el momento de la unidad, es el momento. Hay una población ciega, hambrienta. Tenemos que orientarnos, tenemos que unirnos, tenemos que reaccionar. Y estoy haciendo un llamamiento sólido a todo aquel oficial de las Fuerzas Armadas que le quede un mínimo de vergüenza, de dignidad, que dé el paso al frente, que vamos a derrocar a Raúl, porque si miras para el lado tendrás coroneles, generales, tendrás de todo tipo de miembros de la Fuerza Armada viviendo como miserables en Cuba. Hay generales con 80 años en un taxi para buscarse un pedazo de pan. ¿Dónde va la perspectiva que tienes tú? Si eres joven oficial, si eres coronel, si eres teniente coronel, ¿dónde va tu perspectiva de vida con ese sistema de deterioro totalmente? Vamos a cambiar nuestra patria, vamos a cambiar nuestro país, que nuestro país está reclamando. Nuestro país necesita de nosotros. Esa gente mayor que dio su vida por la revolución y que está pasando hambre y que no tiene perspectiva ni posibilidad de nada. Hay que crearle la situación para que su vejez mejore, para que su vejez cambie. Esos niños que nacen en la inocencia de no saber cómo han nacido ni dónde han nacido, hay que crearle perspectiva para que desarrollen su sentido, su vida y sus cosas y que no pasen hambre. Un niño sin comida es lo más triste que puede ser para cualquier padre. ¿Cómo es posible que nosotros nos mantengamos en la indiferencia viendo que han quitado al ministro que lleva 7, 8 años gobernando la economía de un país? Lo han quitado por corrupto, pero ya han quitado al otro, al otro, al otro, y los que quedan son peores en el sistema. En Cuba hay un estado de deterioro total, hay un estado de corrupción total a todos los niveles. Mientras más nivel hay, más corrupción hay. No hay un dirigente a nivel de provincia, ni de municipio, ni de nación
que le interese la situación de Cuba. Todo el que está en el sistema de dirección en Cuba está robando, está buscándose sus habichuelas, viviendo como le da la gana y no le importa la realidad que tiene el país. Nosotros tenemos que subir, tenemos que asumir una responsabilidad histórica. Los cubanos tenemos que tener la responsabilidad histórica de cambiar nuestra patria, porque allí no hay sentido, no hay camino, no hay perspectiva de vida. Ese sistema hay que aniquilarlo totalmente, hay que desvertebrar todo el sistema de invento que ha creado Fidel y Raúl. Ese sistema tan agobiante, ese sistema tan de lucha de un cubano contra otro, tiene que acabarse la lucha entre un cubano contra otro. Tiene que haber unidad de cubanos entre cubanos, estemos fuera o estemos dentro. Tiene que haber unidad para el cambio en nuestro país. Lázaro, buenas tardes. Emilio, buenas tardes. Perdone que no, y todos los que me están viendo, por favor, un saludo, un abrazo y gracias por estar ahí. Somos nosotros, como cubanos, somos responsables individualmente de la posibilidad de un cambio en nuestro país. Somos nosotros los cubanos, individualmente, responsables de unirnos en una lucha para acabar con aquello. No hace falta armas, solamente hace falta voluntad, no salir a la calle, no salir a trabajar, no salir a crearle la expectativa de que ese sistema puede continuar. Ese sistema, cuanto antes lo acabemos, menos será el sufrimiento de nuestro país, menos será la destrucción de nuestro país, menos será el deterioro. En Cuba no hay agricultura, no hay carretera, no hay alimentos, no hay luz, no hay medicina, no hay hospitales, no hay nada. ¿Qué nos falta a nosotros para seguir contemplando la película de que Raúl saque por la televisión al ministro y lo quiten, como dando la solución, como dando la fortaleza de la revolución y de la grandeza, cuando han tenido más de 7 años o 10 años a un ministro ineficiente, un ministro que no tiene ni idea de la economía, no tiene ni idea de nada, lo han mantenido, dándole posibilidad de que robe por un lado y robe por otro. En Cuba no hay orden, no hay control de nada. Lo mismo que ha hecho ese hombre lo están haciendo los otros ministros, que en función los ministros no resuelven ningún problema. En Cuba solo tienen recursos los que están dentro del complejo económico del ejército, de las Fuerzas Armadas, las empresas las empresas que recaudan dinero, que rebuscan dinero, son empresas del ejército con total control de Raúl y su entorno. Los ministros que están puestos ahí de papagayo no tienen posibilidad de nada porque no tienen recursos, no tienen forma de recurrir ni forma de resolver nada. El ministro de Salud Pública no tiene recursos para poner medicina, para poner recursos en un hospital, no tiene posibilidades. El ministro de la de la agricultura no tiene capacidad ni recursos para hacer nada. Todos los recursos van por la canalización del ejército y que Raúl es el que controla el dinero y el entorno de Raúl. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos permitiendo que exista un sistema tan desvergonzado y tan deteriorado y tan alejado de la realidad de un pueblo? ¿Cómo es posible que haya una población aún en Cuba que sea capaz de creer en algo de ese sistema? Ese sistema que ha deteriorado la vida de los cubanos, ese sistema que ha hecho que los mejores hijos de la patria se hayan salido del país, que hayan sacado del país a la creatividad, al cubano trabajador, al que se esfuerza. ¿Cómo es posible que nosotros no seamos capaces de cambiar eso? Tenemos que cambiar nuestra patria, cubano, tenemos que cambiarla.
Tenemos que cambiarla. Tú, únete al movimiento sensato de fortaleza de Cuba primero. Únete dentro de Cuba a ese movimiento, porque la unidad es imprescindible para todo. Cuba primero, aunque pertenezca a cualquier otro, únete a Cuba primero, con tu movimiento o a título personal. Pero tenemos que tener la unidad para enfrentarnos al Partido Comunista, para enfrentarnos al ejército, para enfrentarnos a la policía y para quien tengamos que enfrentarlo. Tienes que unirte. Cuba primero es un movimiento sólido que ha nacido con raíces sólidas, de cubanos sólidos, de cubanos que quieren que Cuba sea democrática, que Cuba sea libre de ese cáncer de dictadura. ¿Cómo es posible que sigamos permitiendo que eso exista? Tienes que unirte a Cuba primero, tienes que unirte a la sensibilidad de cambiar nuestro país, porque la mayoría de la gente sale de Cuba y se olvida del país. Tienes que saber que Cuba te necesita, estés donde estés. Donde estés, eres hijo de esa patria bendita y eres responsable de luchar por la libertad en nuestro país. Eres responsable de luchar por la comida de los ancianos que no tienen para comer. Eres responsable de la salud de los niños. Eres responsable de la salud de muchas mujeres y hombres que no tienen para ser atendidos en los hospitales. Tienes que estar, cubano, tienes que estar de algún modo tienes que estar en forzar en nuestro país un cambio. Y tú, militar, únete a esos tantos que están ya dispuestos a cambiar el país. Oficiales de las Fuerzas Armadas, de tropas especiales, oficiales con vergüenza del Ministerio del Interior, únete a un cambio en nuestro país, porque la situación de nuestro país lo exige, lo necesita nuestro país un cambio y te necesitamos a ti para que te incorpores de algún modo. Tenemos que paralizar lo poco que funciona allí, hay que terminar de paralizarlo. Tenemos que forzar que Raúl y su entorno se monten en el avión que tienen preparado, que se monten en el avión y se lleven el dinero que se van a llevar y que permita que los cubanos hagamos florecer nuestra patria, la patria de Martí, la patria que soñó Martí, la patria que soñó Maceo. Tenemos que nosotros propiciar de que se terminen de montar en el avión y que nuestro país empiece a cambiar, que nuestro país empiece a tener perspectiva, que nuestro país empiece a tener tolerancia, que nuestro país empiece a buscar la unidad entre los cubanos, que somos una nación con una identidad muy sólida y estamos enfrentados unos a otros por culpa del sistema, por culpa de Raúl y Fidel, que el que no es de ellos es enemigo. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos manteniendo el Partido Comunista como fuerza superior? Está por encima de la Constitución. Tenemos que desvertebrar, quitar esa Constitución. Tenemos que restablecer la Constitución del 40 que establece el derecho por igual a la libre expresión, al libre emprendimiento, a la creación de empresas, a la creación de riqueza. Tenemos que establecer en nuestra patria la Constitución del 40 y eliminar la desvergonzada Constitución del 76, la del 19, con la reforma del 79, que no caben todos los cubanos en esas constituciones. No cabe en la Constitución comunista, no caben todos los cubanos. Tenemos que ir a la Constitución del 40 que cabemos todos, que todos podemos luchar, que todos podemos producir, que todos podemos crear. Tenemos que irnos a la unidad de los cubanos, a la creatividad de los cubanos y hacer de nuestra patria la estrella que siempre ha sido la estrella que brilla en el hemisferio occidental. Cuba, tenemos que hacerla brillar, los cubanos que brillan,
que hay mucho brillo en el talento de tantos y tantos cubanos que están enajenados en Cuba y están fuera de la patria. Tenemos que crear una nación próspera, una nación nueva. Tenemos que crear una nación nueva para todos los cubanos, para todas las edades, para todo el mundo. Tenemos que buscar un sistema de protección para la vida en Cuba que no la tiene nadie. Tenemos que luchar por la desvergüenza de los que nos están dirigiendo y nos siguen hundiendo el país. Todos los días nuestro país se hunde un poquito más. Vámonos a luchar, vámonos a la calle, vámonos a cambiar nuestro país para que no se siga hundiendo. Porque la perspectiva con Raúl y su entorno, lo único es que cada día se va a seguir hundiendo más y más y más. Y nosotros somos los responsables en la totalidad de cubanos, estemos fuera o estemos dentro, de darle un levantamiento a nuestra nación, a nuestra patria y hacerla vivible para todos. Hermano, lucha, únete de cualquier modo al cambio de nuestro país, únete a la lucha por la desvergüenza de Raúl Castro y su entorno. Un abrazo, los espero en la unidad de toda la nación y de todos los cubanos. Un abrazo.